Buenos días, jóvenes. Continuando con la clase para las mediciones eléctricas, hoy vamos a hacer la primera prueba que nosotros podemos hacer con nuestro multímetro. Vamos a hacer una prueba de continuidad. Para esto vamos a utilizar estos elementos. Nosotros los conocemos como flipones. Usualmente los vamos a decir también protecciones o tienen otros nombres como disyuntores o por el estilo. Dependiendo del uso es como nosotros los vamos a conocer. Usualmente en el lenguaje coloquial nosotros los conocemos como flipones. Si se dan cuenta, tienen estos una capacidad de 20 amperios. ¿Por qué vamos a utilizar estos elementos? Porque la continuidad lo que nos va a permitir es saber si existe integridad en el interior de un circuito o de un elemento que está trabajando en un circuito. ¿A qué me refiero? Con integridad quiere decir de que existe continuidad en la línea de flujo de los electrones al paso de la corriente. Cuando nosotros tenemos una interrupción, el multímetro nos la va a marcar en pantalla. Vamos a hacer la prueba. Estos vienen a ser como un tipo de interruptor, si lo queremos ver así en su principio de funcionamiento. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros accionamos la palanca en on y la palanca en off. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de conectar a nuestros elementos las puntas del multímetro, tenemos que seleccionar nosotros nuestra escala. Esto es una buena práctica que debemos de recordar siempre. A veces es fácil caer en la mala práctica de colocar las puntas y encender nuestro multímetro. No es correcto. Lo correcto es que nosotros pongamos el multímetro, lo encendamos antes y después coloquemos nuestras puntas en el elemento. Vamos a dejar aquí para que se mire y vamos a colocar acá nuestro elemento. Vamos a poner acá esta punta en la parte de esta conexión, la dejamos trabada y vamos a conectar acá nuestra punta en esta parte de aquí, en este elemento de acá. Si se dan cuenta, existe un sonido y si vemos la lectura es una resistencia muy baja, casi del rango de 1 ohm. Esto quiere indicar de que hay continuidad en el elemento y que por lo tanto sí funciona para una prueba eléctrica. Vamos a poner ahora en off. Vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, no hay ningún pitido y la pantalla nos muestra un 1. No tengan cuidado porque uno puede pensar de que este 1 es un error. No. Lo que significa cuando nosotros tenemos este 1 es que es una resistencia muy grande, tan grande que nuestro instrumento no la puede leer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que existe una interrupción en el paso de la corriente. Si yo activo para colocarlo en la posición on, si se dan cuenta ya existe flujo de paso de corriente y entonces ya tenemos nosotros sonido en nuestro instrumento y podemos definir de que este elemento está funcional. Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestra clase de medidas eléctricas, vamos a hacer la medición que le continúa a la continuidad. Como pudimos ver, la continuidad lo que nos indica a nosotros es la integridad que tiene nuestro elemento, nuestro circuito al momento del paso de la corriente. Si hay continuidad, nosotros vamos a tener un paso de corriente. Si no hay continuidad, hay que decir que hay un cortocircuito o una interrupción. Entonces, la continuidad se relaciona mucho con la medición de resistencias. ¿Por qué? Porque el efecto que nosotros vemos en la pantalla, como vimos en el video anterior, nos va a dar valores de resistencias muy altas o de resistencias casi cercanas a cero. Lo que tenemos acá nosotros, aquí enfrente, son distintos tipos de resistencias. Estas de acá, por lo regular, son de 1/4 de watt y esta podríamos decir que es una de medio watt. La diferencia es la cantidad de corriente que pueden soportar. Se expresa en la potencia que tienen estos para disipar el calor. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de este tipo de resistencias? Lo que nos interesa es, primero, determinar los colores que tenemos acá. Si pueden ver, las resistencias tienen muchos colores. Esos colores indican ciertos valores y nos dan la idea de cuál es el valor de esa resistencia. Lo que nos va a importar a nosotros acá, en este caso, es esta banda de acá. La que ustedes pueden ver
esta de aquí, que es de un color dorado, que es la que nos va a decir cuál es la precisión de la resistencia. Por lo regular, el color dorado, por código, nosotros entendemos de que el valor de la resistencia nominal se le tienen que agregar más o menos el 5% de su valor nominal para poder determinar si la resistencia está dentro del rango o no. ¿Cómo se miden las resistencias? Nosotros vamos a colocar nuestro multímetro en la posición de ohmios. Una buena práctica cuando nosotros vamos a hacer cualquier medición siempre es colocar la escala más grande. Vamos a empezar con 20 megaohmios y vamos a hacer la medición. Acá nosotros siempre que vamos a hacer medición de resistencia tenemos que desconectar nuestro elemento. Si se dan cuenta, en escala no la lee. Entonces quiere decir de que esta resistencia es una escala menor. Entonces seguimos a la siguiente escala. Volvemos a medir. Todavía queda el valor muy pequeño, entonces bajamos otra vez la escala. El valor todavía es muy pequeño para esa escala. Esperemos de que ya esté dentro de esta escala de aquí. Si se dan cuenta, todavía esa escala es muy pequeña, entonces tenemos que bajar el valor. Acá en este valor, pues ya debería de dar una lectura. Y si se dan cuenta, la lectura es que esta resistencia tiene 1.6 ohmios. Es una resistencia muy pequeña. Vamos a probar con esta de acá. El código de colores se les va a explicar en la clase. Vamos a ver cuánto tiene esta resistencia. Si se dan cuenta, miren, es una resistencia muy grande. Vamos a tener que subir la escala. Vamos a subirla a 20.000 ohmios. Casi, ¿ve? Si podemos dar cuenta, son 3.21 ohmios. Como tiene una acá, lo podemos ver en la escala. Lo multiplicamos por 1000, entonces esta resistencia tiene un valor de 3210 ohmios. ¿Cómo nosotros vamos a poder verificar que nuestra resistencia esté funcional? Es midiéndola y comparándola contra el valor nominal que tienen acá en el código de colores. Vuelvo a repetir, la buena práctica de uso de los instrumentos indica que nosotros tenemos que empezar primero con una escala mayor para poder proteger siempre nuestro instrumento. 1 y 2, cuando vayamos a medir resistencias, estas se tienen que medir sin conexión eléctrica, o sea que tenemos que desconectarla de cualquier fuente de electricidad, ya sea voltaje en corriente alterna o corriente directa.